Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros José Roberto Solano Pérez, gerente de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un saludo cordial a tu auditorio. Oye, pues ¿cómo arrancan los mercados? Fueron más que semanas interesantes. La pasada, pues fue clave, ¿no? Caídas significativas, luego ya medio se recuperó. ¿Qué tenemos para esta? En términos de Sí, mercados, claro. claro, Rodrigo. Sí, mira, los mercados siguen teniendo un escenario de volatilidad que en este mes, pues vamos, se ha intensificado. De hecho, si lo vemos en términos anuales de lo que va del 2022, pues por ejemplo el S&P y el Nasdaq registran caídas cercanas del 24.5 y 15.5% respectivamente. Caídas que se fueron intensificando, pues obviamente por esta situación tanto de inflación como por la visión de movimientos o un poquito de movimientos más acelerados en cuanto a la tasa de interés en Estados Unidos. Hoy lo que vemos es que el punto de inflexión se podría haber dado este viernes pasado, ya que los mercados pues, lograron un ligero rebote después de caídas importantes. Sin embargo, pues la perspectiva sigue siendo de cautela. Habrá que estar al pendiente de que se sumen más jornadas positivas para poder consolidar o validar este escenario de punto de inflexión, sobre todo con esta coyuntura que, como bien sabemos, tanto de inflación, pues no cede, y obviamente también pues no hay catalizadores de corto plazo, ya que los reportes trimestrales concluyeron hace algunos días. Claro. Ahora, ¿qué tanto o cómo observas desde el punto de vista, obviamente, de los mercados, el tema de los criptoactivos o estas stablecoins que la semana pasada pues tuvieron una espiral de la muerte, le llamaban algunos, por la dinámica en que ocurre, una stablecoin que se llama Terra y otra Luna que simplemente colapsaron y eso arrastró a los criptoactivos y entender si eso de alguna suerte influye sobre todo en las empresas tecnológicas o si hay alguna vinculación con el mercado. Pues mira, el escenario de estos activos siempre ha tenido un grado de especulación elevado. Como bien sabemos, pues el entorno previo a toda esta situación de alza de tasas y que estamos viviendo, pues había un entorno de liquidez importante y de estímulos. Parte de esta liquidez pues estaba de repente enfocada en este tipo de activos con una mayor capacidad de riesgo que existía. Hoy en día, pues como bien sabemos, pues, la tasa de interés está subiendo y obviamente la diversificación también de activos, pues con menor riesgo, se está enfocando más en otro tipo de mercados. Hoy sabemos que pues este grado especulativo se mantiene en este tipo de activos y de instrumentos que creemos que probablemente podría todavía acrecentar caídas también de manera significativa. Hoy en día, pues obviamente la perspectiva es estar pues en niveles de tasa de interés con, como te decía, un perfil de riesgo más bajo, e incluso este escenario, como bien sabemos, pues ha afectado al mercado accionario que, como bien sabemos, pues está pues obviamente anclado al tema de utilidades de las empresas y algunos otros factores. Hoy sabemos que pues este entorno no va a cambiar para este tipo de activos. De hecho, ha perdido cierto apetito por parte de los inversionistas y lo que bien sabemos es que si hubiera una recuperación se daría más en otro tipo de mercados con un perfil de riesgo mucho más bajo. ¿Dirías, Roberto, que hay buenas oportunidades en términos de empresas que han tenido, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Porque en México los múltiplos de las empresas pues hacen pensar que está relativamente barato el mercado, pero en términos de oportunidades en los mercados internacionales, ¿crees que las hay? Es decir, empresas que por la tendencia general tienen descensos, pero que en realidad pues realmente en un horizonte mediano o largo plazo se van a recuperar. Claro, mira, en el escenario de expectativas en cuanto a utilidades, bien sabemos que el S&P hoy tiene un estimado casi del 9.5%. Sabemos que obviamente en términos de crecimiento es menor a lo que hemos observado en años previos, sobre todo que venimos en un contexto de recuperación en términos de utilidades después del el efecto de la pandemia. Habrá que estar atentos ya que la selección de activos o de empresas pues tiende a ser un poco más minucioso, sobre todo con esta coyuntura de expectativas y de proyección de inflación que como bien sabemos también implica un reto para las empresas. Si consideramos que hay sectores atractivos, por ejemplo, en un análisis que hicimos reciente, sabemos que el sector de energía por los niveles de petróleo que hemos observado en lo que va del 2022 han marcado un rendimiento aproximado promedio del 25%, mientras que otras empresas, como es el caso del sector de tecnología, pues son las que registran mayores caídas. Lo que sí, Rodrigo, es que después de estos reportes que observamos del primer trimestre, pues hubo divergencia en cuanto a
la visión. Hay empresas que revisaron sus guías de crecimiento para el 2022, como fue el caso particular de Netflix, pero hay algunas otras que siguen mostrando un posible escenario de recuperación, principalmente para el segundo semestre. Bien sabemos que venimos pues con estas pérdidas acumuladas del 2022, pero consideramos que el escenario de recuperación en los mercados se podría dar. Habrá que estar atentos, ya que pues esta recuperación de darse, pues obviamente marcaría un regreso más rápido de lo que hemos observado a nivel de caídas. Claro, y aquí mencionas algo clave. La semana pasada, Saudi Aramco, esta empresa petrolera saudita, la más grande del mundo, superó por valuación como la empresa más valiosa del planeta a Apple, ¿no? Y es, digamos, emblemático, justo por lo que mencionas. Apple, pues, había en algún punto alcanzado los 3 billones de dólares, que para dimensionarlo, la economía mexicana es de 1.200.000.000.000 de dólares. Y bueno, pues eso marca esto que estás mencionando. Ahora, cuando observamos un escenario de alta inflación como el que estamos viendo, con una inflación de arriba del 8% en Estados Unidos, 8.3%, en el caso de México 7.6% quedó. ¿Qué suele ocurrir con los mercados? Y pienso, si tienes visible, cómo era 1982, por ejemplo, cuando había una inflación alta, pues prácticamente en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Ahí Paul Volcker subió muchísimo las tasas, la controló pues en algo así como un año, metió a Estados Unidos en una recesión. Pero ¿qué podemos entender en términos de inflación y precios de la renta variable, es decir, de las acciones? Pues mira, para muchas empresas pues, implica retos, sobre todo a nivel operativo. Lo hemos estado observando que obviamente el tema de inflación pues ha generado los márgenes, pero también se ha logrado hacer una transferencia al consumidor, lo cual pues no ha afectado en algunas empresas el nivel de volumen, ¿no? Sin embargo, pues obviamente hay empresas que han mostrado pues todavía un consumo mucho más defensivo ante esta coyuntura y el efecto, vamos, de inflación y de tasas de interés en algún punto del mercado lograr un equilibrio particular. Lo que sí habrá que estar muy atentos, Rodrigo, es que obviamente el grado de inflación no se mantenga para pues, lo que resta del año a niveles tan elevados para que el tema de política monetaria no persista en un efecto negativo en los mercados en cuanto a evaluaciones y algunos otros efectos también a nivel de deuda. ¿En dónde ven ustedes que va a terminar la tasa este año, la de referencia en México? Sí, mira, hicimos una revisión justo con el reciente movimiento de Banxico. Nuestro estimado hoy es de 8.50, recordando que esto implica un aumento de 100 puntos básicos respecto a nuestro estimado previo. Nuestro especialista, nuestro economista considera pues que obviamente el Banco de México estará alineándose al efecto que hemos estado observando en la Fed y pues bueno, paulatinamente también a la inercia global que traen todos los bancos centrales. Es 8.5%. ¿Y en términos de crecimiento económico? Pues seguimos con esta modesta perspectiva. Estaremos haciendo una revisión en el corto plazo que con gusto en la siguiente participación estaremos compartiendo con ustedes. Estamos trabajando justo pues, con esta coyuntura, haciendo algunas revisiones de nuestras variables y lo compartimos en el siguiente espacio, Rodrigo. Sin embargo, pues como bien sabemos, en términos de crecimiento económico traemos una perspectiva modesta y el tema pues de inflación es el que más se ha estado ajustando, al igual que la tasa de referencia, como hemos estado platicando. Claro, por debajo del 2%. Ahora no te he preguntado del tipo de cambio. ¿Qué podemos esperar esta semana? Ha estado estable, eso es interesante. ¿Qué esperar? Pues en el caso del tipo de cambio hemos observado que la fortaleza del dólar index se mantiene. De hecho, en estos días recientes pues se ha mostrado muy fuerte, sobre todo con niveles máximos que no habíamos observado en este 2022. Habrá que estar atentos ya que esta coyuntura pues todavía se podría mantener y el tipo de cambio pues sí consideramos que tiene una perspectiva para otra vez en algunos escenarios poder llegar a lo mejor a los 21 pesos. Sin embargo, también como hemos observado ha presentado ciertos respiros y estos niveles pues también en algunos casos, sobre todo con las decisiones de Banco de México, ha tomado pues una perspectiva de apreciación. Consideramos que para esta semana pues podría mantenerse en estos niveles, no vemos cambios pues significativos, al día de hoy pues lo vemos pues en 20 pesos, que consideramos que todavía pues sigue siendo una apreciación importante después del movimiento de Banco de México, y hacia adelante pues te digo, dependerá muchísimo de la fortaleza del dólar index, que al día de hoy pues sigue marcando pues un nivel pues bastante elevado. Roberto, gracias como siempre. Rodrigo, un saludo cordial y excelente semana y un saludo cordial para todo tu auditorio. Ahí escuchamos a José Roberto Solano Pérez, analista bursátil, económico, cambiario y bursátil de Monex.